Hola, buenas noches. Agradezco tu calma. Hubo un pequeño desajuste en el sonido, por lo tanto no pudiste escuchar el salmo de entrada. Te pido una disculpa. Vamos a ver si la podemos componer en el transcurso de la clase, pero pues haciendo a un lado esto que es peccata minuta, como dijeran por ahí. Vamos a entrar a lo sustancial y primero vamos a darle alabanza y gloria a Dios y te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y su Espíritu Santo, que esta noche, como siempre, nos acompañan y se encuentran entre nosotros para ayudarnos a entender en toda su plenitud la palabra de Dios, que por su misericordia conocemos, fue enviado a este mundo dentro del plan de la salvación. Hoy día martes 13 de mayo del 2025, gran celebración de la Virgen de Fátima. Agradecemos a ella el haber librado al nuestro difunto ex papa y santo Juan Pablo II del atentado que sufrió ya hace un buen tiempo en una fecha como hoy. Eh, y le pedimos que siga en su advocación mariana y como todas sus advocaciones, que continúe dirigiendo la iglesia de Dios, de Jesús de Nazaret, el unigénito de Dios, y que lo lleve a buen puerto para que lleguemos todos juntos el día de la parucía a darle gloria y honor a nuestro Cristo y Señor. Nuestra intención particular de esta noche va de la mano. Te enviamos hace unos días un, un volante de promoción de la semana vocacional para los jóvenes que está sucediendo, que está corriendo en esta semana. Algo que me llamó mucho la atención de esa invitación es que bajo el patrocinio de la Arquidiócesis Primada de México, nos está pidiendo oración y cualquier otro tipo de apoyo que podamos dar en pro de encontrar esas vocaciones, tanto desde el punto de vista religioso, ahora que este domingo celebramos al buen pastor, pues pedirle a Dios Padre que genere entre nuestros jóvenes la vocación necesaria, que encienda esa llama que les atraiga y que muchos de ellos opten por seguir estudios para poder ser dignos pastores del Señor. Pero no solamente conlleva la Semana de las Vocaciones solamente este tópico, también es pedir por nuestros jóvenes, aún por los que no tienen esa vocación religiosa, pedir para que ellos como laicos se integren a nuestra religión con más fe, con más ímpetu, con más decisión
y sean buenos laicos, que los que opten por la vida matrimonial en su momento también sepan conducir su actuar en pro de encontrar a esa pareja ideal con la que pueden formar un hogar y un matrimonio y traer hijos dignos a este mundo y dignos de ser hijos de Dios, conociendo su, sus verdades y acrecentando su fe. Entonces, la vocación no solamente implica el seguimiento de un camino religioso, sino también de la posibilidad de uno laical o de uno matrimonial. Pero en cualquiera de ellos, lo que necesitamos es que nuestros jóvenes estén claros de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tenemos distintos modos para llegar al final a esa luz divina que Él nos ofrece y que esos caminos diferentes para cada uno de nosotros vale la pena recorrerlos. Pues que Dios los ayude, que el Espíritu Santo les acompañe, que Jesús de Nazaret les inspire y todos nosotros, familiares de ellos, sepamos encauzarles en primer lugar dando ejemplo de nuestra congruencia y en segundo lugar orientándolos para que puedan tener una visión más clara de lo que significa ser cristiano. Pues que así sea y que Dios nos ayude. Lamento que no pudiste escuchar el salmo de entrada. Repito, voy a ver si se puede reparar y ponerlo más tarde, pero si no, agradezco tu comprensión. Muy bien, pues ahora, dentro de nuestro estudio bíblico y concretamente dando seguimiento al estudio de la Pascua del Señor, hemos estado reflexionando tanto de lo que la palabra escrita en las Sagradas Escrituras, como también del libro de la Pascua del Señor del Padre Salvador Carrillo Alday, que magistralmente nos conduce para entender mejor el contenido de las Sagradas Escrituras. Entonces vamos a seguir con entusiasmo, con ímpetu, con decisión, ambos, la Biblia y también el libro, para entender mejor los episodios que estamos estudiando. En nuestra clase pasada estuvimos reflexionando mucho acerca del prendimiento de Jesús en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, ese monte que era muy conocido dentro de la geografía hebraica, porque ahí había mm, forma de procesar los olivos y de generar gran cantidad de aceite de olivo. Era uno de los alimentos, de las materias primas para los alimentos más necesarios en esa época. Hemos visto que los cuatro evangelistas abordan los distintos momentos de la pasión de Jesús, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo. Aquí nos está sirviendo a nosotros para refrendar, esa diferente diferente descripción dependiendo del ángulo o dependiendo del análisis de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les indicó a cada uno de los evangelistas. Entonces, los cuatro están unidos en lo sustancial, en que los hechos se dieron, pero los cuatro tienen pequeñas diferencias entre ellos que nos hablan de esta diversidad de apreciaciones que nosotros estudiosos de la Biblia, no confundidos por decir, ah, caray, si uno dice una cosa, tienen que decir los otros
tres lo mismo. Al contrario, nos enriquece y nos da un tópico diferente que sumado uno más otro y otro, nos da una plenitud de conocimiento acerca de los acontecimientos. Y el acontecimiento que es lo sustancial, que es el fondo del estudio, que es el meollo del asunto, como dijeran, es el tuétano del huesito, es el mismo. La materia prima, la materia que nos da la enseñanza es la misma, pero nos está enriqueciendo al ver las distintas narrativas evangélicas, las narrativas de la buena nueva que es el Evangelio de Jesús. Por lo tanto, vamos a estudiar en algunos momentos y reflexiones sobre Marcos, pero también vamos a ver en otros momentos sobre Mateo, sobre Lucas y sobre todo de Juan. ¿Por qué de Juan? Quiero que ya hablamos un poco, pero que reflexionemos de nuevo, que de los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo y Lucas, no fueron apóstoles de Jesús, que a pesar de que la tradición nos lo marca como que así fue, nosotros estudiosos de la Biblia sabemos que Marcos no fue apóstol, fue un discípulo de Jesús. Que Mateo, que aunque su nombre es el mismo de uno de los 12 apóstoles, de uno de los discípulos que Jesús eligió para su ministerio público, que lo acompañara y lo formara, el Mateo que escribe el Evangelio no es el Mateo apóstol, que es un escritor inspirado por el Espíritu Santo, también de origen probablemente griego, que nos hace reflexiones y que marcha muy de la mano la narrativa de Marcos y la de Mateo, y que en el caso de Lucas también, aunque es uno de los tres sinópticos, el decir sinópticos es que son más o menos equivalentes en su narrativa, pero Lucas también no fue un apóstol de Jesús, fue un discípulo que él también en su momento escribe la Buena Nueva, a diferencia de Marcos y de Mateo, él no lo traduce, sino que lo escribe en griego, lo cual nos hace partícipe de la formación que traía y de la localidad probable en donde lo escribió, en la zona asiática del Imperio Romano. Bueno, pues por estos motivos, en muchos de los aspectos de estudio de la pasión de Cristo, tenemos el referente de Juan como el más apegado probablemente a los eventos históricos. ¿Por qué? Porque Juan sí fue discípulo de Jesús, sí fue apóstol de Jesús y sí fue el único de los evangelistas formado a la sombra de nuestro Mesías y Señor. Punto número uno. En otro momento, además, tenemos la referencia de que Juan, que Pedro y también Santiago fueron los tres apóstoles que en momentos clave del ministerio público de Jesús le acompañaron. Baste decir que en la transfiguración ellos se encuentran presentes, que también en momentos clave de los signos de poder, ahí también se encuentran ellos, y que en un momento dado, poco antes de partir de este mundo a su glorificación celeste, Jesús les encomienda a ellos tres el seguimiento de la custodia y la vigilancia de la expansión de la iglesia a los distintos sitios del orbe a los cuales va a ir llegando. Ellos son, pudiéramos decir, los que están censando, los que están vigilando
los que están siguiendo la labor de Pablo, de Bernabé, de otros apóstoles que asumieron la misión de expansión de la iglesia, que el propio Santiago es el que se encarga de la iglesia cristiana dentro de Jerusalén, que este Juan se encarga también de estar en estas tareas, pero además tiene la gran encomienda de estar cuidando de la Madre de Jesús y que por misericordia también es Madre nuestra, de la siempre Virgen María. Y en el caso de Simón, de Pedro, esa roca que sostiene la iglesia, él va a ser al mismo tiempo un apóstol que se va a desplazar a muchos puntos para llevar la palabra del Señor y como también el responsable de la labor que están haciendo los apóstoles en su expansión a otras latitudes. Dicho lo anterior es para que estemos más claros, repito, de que respetando las pequeñas diferencias de narración que puede haber entre ellos cuatro, los cuatro se van a referir en lo sustancial a los eventos que fueron ciertos, que fueron narrados por los cuatro y que nos enriquecen mucho en nuestro conocimiento y apreciación acerca de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dicho lo anterior, vimos que después del prendimiento de Jesús, cuando este Judas llegó con la turba, con todos esos eh, soldados y con todo esa grupo de civiles armados de garrotes, lámparas, cuchillos, lo que fuera, como si fueran a prender a un peligroso malhechor, llegan y después del beso de Judas, con el cual identificaba quién era Jesús, esto nos da una prueba que muchos de los que fueron a prenderle eran gente que no le conocía, que no le había seguido durante sus desplazamientos dentro de Jerusalén y de otras latitudes, porque si así fuera, ¿qué necesidad hubieran tenido de que este Judas fuera que el que con el santo y seña del beso diera a conocer quién era Jesús? Esto nos sirve de reflexión a nosotros. O sea, ya estamos viendo la clase de la plebe que los sumos sacerdotes organizaron para ir a prender a Jesús al huerto de los olivos, al huerto de Getsemaní, al jardín de los olivos. Bueno, pues entonces, después de este momento en que ya vimos que Jesús con autoridad y majestad increpa y dice, ¿a quién buscáis? Y les dicen, a Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Nos denota en esta contestación, por un lado, una verdad infalible, porque de hecho sí lo era, y se identifica, pero lo que nos da a entender sustancialmente es que él goza de la divinidad celeste y también de la divinidad terrestre. Los que le fueron a detener no lo sabían, por supuesto, pero él por dos ocasiones lo dice y su respuesta es la misma. Y después eh, de la segunda aseveración, él les dice, si a mí es a quien buscáis, dejad libres a todos los demás. Y es en donde vimos ahí que se dispersan los apóstoles y por un lado esto va a dar cumplimiento a las predicciones proféticas que desde antiguo señalaban profetas como Isaías, como Daniel, como Jeremías y Ezequiel, en que citaban que esto iba a suceder y que también en los salmos lo vamos a encontrar. Hay un salmo
que te recomiendo mucho que cuando lo puedas lo leas es el Salmo 110, que tiene muchas reflexiones de lo que iba a suceder en este prendimiento de Jesús y en la dolorosa parte de su pasión que estamos comenzando a estudiar. Por otro lado, vemos que ahí fue cuando este Pedro, engallado y queriendo defender al Señor, desenvaina su espada y le corta la oreja derecha a Malco. Malco, que era un pariente y estudioso de las escrituras y que aspiraba a llegar a ser sacerdote del Sanedrín. Y entonces, al llegar a este punto, obviamente, por la herida que iba a quedarle, no iba a poder él seguir adelante con su ambición de formarse como sacerdote del Sanedrín, y que este Jesús, no porque se lo pidiera Malco, no porque quisiera dar una lección a todos, sino por misericordia, le, le le sana la herida y le vuelve a poner la oreja derecha en su lugar, en su sitio, y con esto no le corta el futuro a Malco. Esto pues nos habla de la misericordia del Señor y de la integridad y del dominio que tiene Él sobre los acontecimientos dolorosos de su pasión. Ya vimos que Él, aquí como en esta imagen contemplamos, lloró, rezó, sudó gotas de sangre, por su cuerpo sintió el pavor, el miedo, la desesperación de la copa que se le venía encima. Al decir copa, recuerda que es un acontecimiento doloroso, próximo a suceder. Entonces, él, sabedor de todo lo que conllevaba su pasión, porque se dirigió a su padre y le dijo, si es posible, que no pase por esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea que Jesús, ante todo, sabe que el plan divino de su Padre debe de cumplirse, que a Él le duele como humano, que a Él le duele como cualquiera de nosotros, que tiene todas las sensaciones a flor de piel, ahora sí, pero que no se revela el plan de salvación trazado por su Padre y responsabilizándose de los acontecimientos que vienen, toma el control de las circunstancias y de aquí en adelante vamos a ir viendo cómo los acontecimientos dolorosos de su pasión, Él los tiene bajo control. Al decir bajo control, no quiero decir que los tiene ausentes de dolor o de desesperación, de angustia para Él. No, Jesús aquí nos está dando la mayor prueba de que como nosotros es humano. Y digo es porque no solamente después de su muerte en la cruz y de su gloriosa resurrección y glorificación en los cielos van a cambiar las cosas. Te recuerdo que Jesús es el único hombre que se encuentra en cuerpo y alma en el cielo y que también está allí en el cielo bajo su potestad de divinidad celeste, el único hombre. Y eso es una prueba fehaciente de de su unción hipostática, de esas dos divinidades que él siempre ha poseído, pero hay que reconocerlo, la humana no la podía tener antes de que viniera este mundo. Se da desde el momento mismo de su concepción en el virginal seno de María. Y a partir de eso no va a terminar nunca más. Y entonces Jesús, en su unión hipostática, se encuentra en el cielo y desde ahí está entre nosotros a través del Espíritu Santo. Perdóname.
Bueno, entonces después de esta narrativa, vemos que conducen a Jesús a la casa de Anás. Anás, el sumo sacerdote que no estaba en, en su año electo, el que estaba electo como sumo sacerdote ese año era su yerno, Caifás. Pero ambos pues tenían la potestad de ser sumos sacerdotes. Pero debo de aclararte que como lo vimos, dos detalles importantes. En primer lugar, dices tú, ¿por qué sabiendo los que fueron a aprender al maestro, sabiendo que tenían que llevarlo a casa de Anás, ¿por qué? Dices, lo más lógico es que lo llevaran a casa de Caifás, el sumo sacerdote en turno. Esto lo que nos da claridad es que las autoridades religiosas judías no tenían armado toda la estructura para aprender a Jesús, para armar eh, los argumentos que lo llevaran, que lo condujeran a poder sentenciarlo y que pudieran elaborar cómo se iba a celebrar. Punto número uno. Por esa razón, lo llevaron primero con Anás. En ese tiempo que están con Anás, independientemente de la distancia que hubiera al palacio de Caifás, estaban ganando tiempo, estaban urdiendo todas las tramas para poder llevar a efecto su fechoría. Y por otra parte, te quiero decir que hay un elemento más que es hermoso, no puedo decir que no, porque tú recordarás si ya tienes unos años encima, que la tradición, cuando éramos pequeños nosotros, nos llevaban a 7 diferentes lugares ese día del Jueves Santo, lo que nosotros conocíamos popularmente como la visita de las 7 casas. Y esto es bonito, digo, haciendo un lado la pena que engloba cada una de estas 7 estaciones, de estas 7 casas, nos habla del significado de las tradiciones. Las tradiciones son enseñanzas que de boca en boca han ido pasando de generación en generación y que antes de que existiera los escritos que nos refrenda la verdad sobre determinados aspectos de nuestra religión, nos los da a conocer por esa sabiduría popular, por ese conocimiento que muchas veces es lo que ayuda a que el pueblo, a que las grandes masas conserven su fe y la acrecienten. Entonces debemos de ser respetuosos de que nosotros, no porque estemos estudiando Biblia, nos sintamos casta aparte y nos sintamos, no, esto debe de ser así y asado, y para poder hablar con autoridad tienes que estudiar. No, estamos complementando nuestra fe, pero que la sabiduría popular es muy fuerte, es muy grande, que de hecho yo creo que la mayoría de los que estamos aquí reunidos en la clase, nuestros orígenes son probablemente de nuestra madre, de alguna tía, de alguna religiosa cercana, que nos fueron nutriendo y alimentando y acrecentando nuestra fe mediante este conocimiento de las tradiciones populares. Entonces, eso te lo platico nada más como algo adicional para que sepamos respetar y dar crédito a esto. Y no somos los únicos los cristianos que los tenemos.
Para tu conocimiento, dentro del judaísmo hay dos libros, uno que se llama el Talmud y otro que se llama la Mishnah, que ambos nos citan también tradiciones dentro del judaísmo. O sea, ellos también las han tenido. Pero en fin, esto nada más te lo comento para darle el lugar que merece cada cosa. Entonces, en esa visita de las 7 casas que así fuimos formados muchos de nosotros, comenzaban con el prendimiento de Jesús y de ahí la visita a la casa de Anás y de ahí pasaban a la de Caifás y de ahí pasaban a la de Pilato. En fin, se complementaban las 7 casas que tristemente en esa noche del día jueves al viernes vivió Jesús nuestro Señor desde el punto de vista humano, como Jesús de Nazaret. Bueno, esa es algo que te quería comentar. Otra cosa que te quiero comentar muy importante es que no te mencioné ni tampoco, no te mencioné la palabra juicio, ni tampoco le- la palabra de juicio para que nos entendamos, porque tenemos que distinguir. A veces hay personas que se refieren al, al interrogatorio que sufrió Jesús en casa de Anás y en casa de Caifás como un juicio. Pero te voy a hablar ahorita el por qué no debemos de decirle un juicio, sino un interrogatorio. Y también cuando lleguemos al punto de su presencia de Jesús en el palacio de Poncio Pilato, también no va a ser un juicio de las autoridades romanas, va a ser también un interrogatorio que es muy diferente, algo que nos debe de mover el tapete a todos nosotros, es cómo Dios en su plan de salvación permitió que su unigénito, que Jesús de Nazaret, sufriera las arbitrariedades de un juicio incorrecto, de de un prendimiento incorrecto, de una sentencia no bien sustentada, de una condena no merecida, de de una serie de arbitrariedades tales que lo único que podemos tener claro es que Jesús, como nos lo dice la Sagrada Escritura, dio su vida porque Él quiso. Él dio su vida porque deseó hacerlo. Él entregó hasta la última gota de su sangre porque a través de esto moría Él como el peor de los pecadores, pero con esta acción nos estaba redimiendo del pecado. Ese pecado que por sedición de Satanás, del tentador, de Lucifer y de toda su hueste de ángeles caídos, mueven, porque lo siguen haciendo, los intereses y las decisiones de muchos humanos. Entre ellos debemos de incluirnos nosotros. Tristemente, Satanás nos tiene presa de sus pasiones y de sus mentiras y de sus sediciones. Sedición, o sea, que nos seduce y que nos hace caer en las tentaciones y que nos hace pecar. Tristemente, recordemos que nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica es santa porque la fundó un santo, Jesús de Nazaret. Es cristiana porque Él es la cabeza de esta religión, Cristo, nuestro Señor y Maestro. Y es católico porque nos pidió que se extendiera a todo el mundo. Pero
tristemente los que lo conformamos, todos somos, comenzando por el propio Papa, todos somos unos pecadores. Y que si no fuera por la misericordia divina, yo no sé qué haríamos en este mundo, porque tenemos el ejemplo claro aquí. Recuerdas que Jesús le anticipa a Simón, a esa roca que va a sostener la iglesia, que lo va a negar, sí, lo va a negar 3 veces antes de que el gallo cante por 2 ocasiones. Y esto ya comentamos un poco, pero te lo vuelvo a poner en claro. ¿A qué hora canta un gallo? Un gallo canta, si no me equivoco, entre las 4 de la mañana y en algunos lugares quizás a las 5. Eso dependiendo de la temporada, porque en muchos lugares, por, por la luz que se da de acuerdo a las distintas estaciones, pues puede haber una pequeña variación, pero nunca va a cantar antes de las 4 ni tampoco después de las 5. Entonces, este detalle, además de que nos va a refrendar el triste episodio de las negaciones de Pedro, nos va a dar una prueba fehaciente a todos nosotros de que Jesús en el transcurso de la noche de jueves a viernes fue, entre comillas, juzgado. Digo entre comillas porque no existió ese juicio. Fue interrogado y fue sentenciado indebidamente en el transcurso de esa noche. Ya la sentencia de muerte no es tanto en la noche, comenzó en las horas finales de la noche, pero se concluyó ya en el día, ya fue diurno la conclusión y sentencia. Pero esto forma parte de los datos que tenemos que nos habla de lo que debió haber sido algo que no se diera, o en pocas palabras, nos está hablando del juicio más detestable de la humanidad, de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque no se respetaron lo que debe de ser un juicio, ni de la parte judía, ni tampoco de la parte romana. Esto no quita que reconozcamos que todos los eventos que se van a ir dando en esta noche, repito, es porque Jesús quiere dar su vida por todos los pecadores, porque Jesús quiere ganar en la cruz el derecho, quiere pagar con su sangre el que entremos todos los no judíos hasta ese momento a la nueva iglesia cristiana católica, que es una prolongación de la iglesia judía, del pueblo de Israel. Nosotros ahora somos parte del nuevo pueblo de Israel, gracias a que Jesús nos compró, gracias a que Jesús aceptó ser víctima de todas las vejaciones, víctima de todas las arbitrariedades y de todos los abusos de las autoridades religiosas judías y del débil poder romano representado en la persona de Poncio Pilato, que todo esto llevó a su crucifixión, pero que gracias a esa entrega irrestricta de parte de Jesús cambió el curso de la historia y que nos abrió las puertas de par en par a todos nosotros a vivir el reino de Dios desde este mundo, a tener la opción de tener vida eterna después de nuestra Pascua terrenal, a que se venciera a la muerte, a que el Espíritu Santo viniera hacia nosotros por la misericordia de Jesús y para que a través de él podamos llegar a la casa del Padre a morar por toda la eternidad. Entonces, no quiero que pierdas tú la óptica
de que las ganancias desde el punto de vista misericordia hacia nosotros fueron siempre superiores. Y es la prueba clara de que el mal nunca va a vencer al bien y que Jesús, como luz divina, como la sabiduría más grande que puede haber, igual que Dios Padre, nos ganó toda la vida eterna por misericordia. Porque te repito, todo lo que vamos a contemplar en el desarrollo de esta noche no debió de haber sido. Para demostrarte esto, te quiero referir, para poder narrarte un poco, para poderte decir un poco de en qué sustento esto. Tuve oportunidad de estar estudiando en estos días testimonios de dos judíos, abogados franceses, que estudiaron todo el proceso del juicio de Jesús y que después de estudiarlo y de reflexionarlo, sucedieron dos cosas muy importantes. La primera, que se convirtieron al cristianismo, que se volvieron sacerdotes de la Iglesia Cristiana Católica, pero que desde el punto de vista del análisis hicieron ver que había más de 21 anomalías en el proceso de Jesús, que iban en contra de la jurisprudencia hebrea, la jurisprudencia judía. En pocas palabras, que lo que se vivió esa noche fue contra lo que debió haber sido como un juicio limpio. Y por otra parte, hay un jurista mexicano muy reconocido que ya murió, pero que fue el promotor más grande del juicio de amparo, el licenciado Ignacio Burgoa Orihuela. Él también se dedicó a estudiar por un buen tiempo la jurisprudencia romana y también, después de hacer un análisis concienzudo, sin apasionamientos, pero sustentándose en la ley, además de refrendar todos los abusos cometidos sobre la jurisprudencia hebrea, también señaló un buen número de atrocidades sucedidas de acuerdo a la jurisprudencia romana. Por lo tanto, de parte de los dos grandes personajes que van a aprender, que van a juzgar, entre comillas, y a sentenciar a Jesús, se nota un dolo absoluto, se nota un manejo a conveniencia, se nota un urdimiento de, de 20,000 detalles para lograr una sentencia a modo y a conveniencia de unos cuantos del poder religioso judío y de una presión tremenda sobre las autoridades romanas para lograr que sentenciaran a crucifixión a Jesús de Nazaret. Para empezar, te quiero decir que Jesús no debió haber sido aprendido en el huerto de Getsemaní. Para que se dé la detención de una persona, tiene que haber una queja, tiene que haber un delito a perseguir, tiene que haber, cuando menos, dos testigos que sostengan en igual condición de explicación agravios cometidos por la persona a la que van a ir a detener. Por lo tanto, debemos de tener cuidado que de acuerdo a nuestra religión y de acuerdo a la tradición, debemos de tener que lo que sucedió con Jesús fue un prendimiento, fue aprendido, pero no fue una detención porque él no era un malhechor,
ni había nada en contra de él que permitiera que se le detuviera. Por otra parte, ya te lo dije, la plebe, la chusma, el populacho que va a detenerlo, no son autoridades religiosas judías, son gente enviadas por ellos, aleccionadas por ellos, porque si hubieran sido miembros del Sanedrín o sacerdotes religiosos judíos, hubiera sido otra la narrativa del prendimiento de Jesús. Por otra parte, si Anás no era el sumo sacerdote en turno, no tenían por qué haberlo llevado a su casa. Repito, esto se dio porque necesitaban urdir una serie de tramas para poder lograr su objetivo. Y lo vemos esto claramente reflejado porque Anás, al llevar, al llevarle a Jesús a su palacio, comienza a interrogarlo a Jesús, haciéndole preguntas sobre sus discípulos, sobre sus apóstoles. Y después de eso le empieza a desviar la atención hacia signos de poder realizados. En fin, empieza a manejar las cosas Anás, como dijéramos nosotros comúnmente, a sopear al maestro, a preguntarle cosas para que él le dé armas por las cuales poder acusarle. Lo lógico era que hubiera cuando menos dos testigos que, diciendo las mismas palabras, refrendaran una acusación en contra de Jesús. Además de esto, se supone hay un personaje que tú vas a recordar, Nicodemo. Nicodemo, que fue un miembro del Sanedrín, que en determinado momento acudió a instruirse con el maestro una noche y que Jesús le decía que tenía que volver a nacer para poder, eh, para poder ser otro, y que Nicodemo no entendía, pero Nicodemo sí sabía de cuestiones religiosas y Nicodemo estaba presente ahí en ese momento y seguramente Nicodemo pudo desenmascarar que si acaso dentro de esa plebe que estaba reunida en el palacio de Anás, en la casa de Anás, hubiera dos personas que dijeran exactamente lo mismo para sustentar el prendimiento de Jesús, no se dio. Ahora, dentro de las costumbres y la religión judía, existía desde que Moisés escribió el Deuteronomio, había una ley que obligaba a que si había un falso testimonio dentro de un juicio, los que obraron como falsos testimonios debían de asumir y de vivir la misma culpa que le estaban increpando al acusado. Por lo tanto, debieron, si esto hubiera sido eh, bien sustentado, tuvo que haber habido más crucificados dentro de los judíos porque hicieron uso de falsos testimonios y por lo tanto merecían la misma pena que se le inculpó y se le sentenció a Jesús. Por otra parte, hay otro detalle muy importante. Recuerda que dentro del judaísmo comienza el día con las primeras horas de la tarde y va a concluir con las últimas horas del día. Por lo tanto, el día entre los judíos comenzaba más o menos a las 6 de la tarde con la puesta del sol y así se desarrollaban las siguientes horas hasta que era el día siguiente. Bueno, pues de acuerdo a la legislación judía, nadie podía ser juzgado de noche.
ni tampoco podía juzgársele a alguien sin haber dado una publicidad debida al juicio que se iba a celebrar. Por otra parte, era potestad de que el acusado podía defenderse y si no, debía que tener alguien que lo defendiera. Y por otra parte, el Sanedrín debía de reunirse en un lugar público, previa convocatoria, en un lugar de día y tenía que ser reunido en su totalidad. Entonces, lo que vamos a ver en este proceso es que tanto en la casa de Anás como en la de Caifás citan Marcos y Mateo que estaba ahí presente el Sanedrín. No pudo estar presente el Sanedrín en una noche, no pudo haber sido convocado en 2, 3 horas y que todo mundo estuviera ahí. Y además, aunque hubieran estado, no era permitido de acuerdo a las costumbres de reunión del Sanedrín. Por otra parte, otro detalle importante. Estamos hablando que al haber comenzado el día viernes desde las 6 de la tarde del jueves, entonces ahí entraba otra medida restrictiva. Estaban por celebrar la Pascua y esa Pascua en ese año 30 iba a coincidir con el Shabbat. El Shabbat es la festividad más grande que tienen los judíos y que la celebran cada sábado. Para ellos el día de Yahvé. Pero en ese año se está conjuntando la Pascua, que comienza también con la celebración de los panes ácimos, que va a continuar por 7 días los panes ácimos, y que eso va a hacer que no consuman levaduras, que no consuman granos, para evitar que estén contaminados y que esperen a la nueva levadura que se va a formar con los cereales nuevos que consumirán más adelante. Por otra parte, el día viernes, anota algo, que esto no es casualidad, es una diosidencia lo que te voy a decir. El día viernes, a las 12 del día, más o menos, cuando Poncio Pilato sentenció a muerte a Jesús por crucifixión, es la hora que en el templo de Jerusalén sonaron los cuernos de carnero para anunciar que comenzaba el sacrificio de los corderos que iban a ser consumidos esa noche en la cena pascual. Recordemos que la cena pascual, de acuerdo al calendario religioso judío, era ese día, viernes, que de acuerdo al calendario, eh, había diferencias entre el calendario gregoriano y el calendario juliano y otros calendarios, como el religioso judío, que había horas entre uno y otro. Por esa razón, no te confundas. Hay gente que dice, es que la cena, la última cena de Jesús, entonces no fue cena pascual porque se celebró un día antes. No, sí fue y estuvo correcto, porque de acuerdo al calendario lunar, la Pascua debe de coincidir con el equinoccio de primavera, la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Esa luna llena comenzó ese año 30 desde el día jueves, pero también está en el día viernes. Por eso, ambas fechas son válidas para que se haga la noche de Pascua, la cena pascual. Pero te repito, por un lado, toma en consideración la diosidencia, o sea, la disposición divina de que cuando
el Safor, que es el nombre de ese cuerno de carnero, el Safor, que anuncia en el templo de Jerusalén que empiezan a ser degollados, empiezan a ser sacrificados los corderos, es cuando también Poncio Pilato va a dictar el que se lava las manos y que también permite que las autoridades religiosas judías crucifiquen a Jesús. Por otra parte, esto también trae algo consigo, que por esa razón vemos que en la narrativa de los apóstoles, de los evangelistas, nos citan que ya cuando llegaron al palacio de Pilato, ahí no asistió ninguno de los autoridades religiosas judías porque no querían contaminarse, porque no querían caer en la falta de purificación, porque era el día de la Pascua, porque era el día que comenzaba también los ácimos. Entonces dices tú, qué casualidad, ¿no? Que después de buscar amañamientos, todavía en el caso de Pilato, mandan a una chusma, a una plebe, a unos aleccionados que si eran judíos, estaban faltando a al decreto, a la norma, y se estaban contaminando, si es que fueran judíos. Pero lo que nos da a entender más bien es que no eran judíos creyentes, no eran judíos de hueso colorado, valga la expresión, sino que eran chusma, era gente comprada, aleccionada, y que estaban allí haciendo bola y presionando a Pilato, y lograron su objetivo, pero no eran judíos de conocimiento religioso. Por lo tanto, estamos viendo que todo esto nos está hablando de puras irregularidades, de puras arbitrariedades, de puros abusos. Entonces aquí, por un lado, repito, Dios lo permitió porque así estaba estipulado en las Sagradas Escrituras desde muchísimos años atrás. Y por otra parte, Jesús, fiel a los designios de su Padre, no solamente lo acepta, sino que él mismo asume la responsabilidad y él entrega su vida para que se cumplan las profecías y que al cumplirse las profecías nos va a dar una ganancia bárbara a todos nosotros. Pero todo esto nos da pruebas de las irregularidades de lo que algunos dicen el juicio de Jesús no fue juicio, fue un interrogatorio de parte de las autoridades religiosas judías arbitrariamente manejado y que por eso en la casa de Anás, Anás lo estaba sopeando a Jesús. Por eso Anás indebidamente permitió que uno de los soldados pretorianos que estaban al servicio de Anás le propinara una bofetada a Jesús porque consideró que era irreverente la forma en que en que se estaba dirigiendo al sumo sacerdote. Y Anás no dijo nada. Y aquí nos muestra claramente que Jesús, cuando le dice, ¿por qué me pegas? Si acaso lo que he dicho es mentira, háganmelo ver. Pero si no es mentira, ¿por qué me pegas? Esa es una interpretación distinta a esa creencia que teníamos antigua, que decíamos, cuando te peguen una mejilla, pon la otra. Aquí, ya analizando los textos evangélicos, vemos que no es así, que Jesús fue humillado, fue vejado, fue golpeado indebidamente, pero que él exige una verdad y exige una explicación. Entonces, eso nos está mandando el mensaje de que debemos de tener esa dignidad y que debemos de pedir un respeto nosotros también, porque él mismo sufrió ese abuso y esa arbitrariedad y respondió. Bueno, pues después de todo esto, quiero comentar también
otro detalle que aquí nació. De acuerdo a Marcos y Mateo, nos hablan que las negaciones de Pedro se dieron en el palacio de Caifás y que se dieron después de, de que Jesús había sido interrogado. Ya vimos que no es un juicio, es un interrogatorio mal hecho y a modo. Pero Juan, que debemos de darle el crédito respectivo, si Pedro pudo entrar a la casa de Anás, fue por Juan. En su evangelio nos narra Juan que Pedro entró porque uno de los apóstoles conocía al sumo sacerdote y lo puso así muy vedadamente para no darse demasiado crédito, pero es el mismo. Gracias a Juan, Pedro entra a la casa de Anás, que este Juan convence a la portera de la casa de Anás que le permite el ingreso a Pedro y que es la portera la que primero al ver a Pedro le dice, oye, tú estabas con el Señor, ¿no? Tú estabas con el Maestro. Y que Pedro dijo, no, yo ni lo conozco. Y después de ahí pasa a calentarse las manos en la hoguera que tenían prendida los soldados en medio del patio de la casa de Anás, lo cual hace suponer que Jesús estaba dentro de la casa siendo interrogado y que solamente después de que sale, después de este interrogatorio maquinado por Anás y que el gallo canta, Jesús voltea a ver a Pedro, sabiendo perfectamente que se había cumplido ese oráculo de Jesús. Recordemos que el término oráculo significa palabra, palabra, por eso lo vemos oráculo de Yahvé, oráculo de Jesús, son palabras pronunciadas por ellos que se cumplen. Entonces son profecías cumplidas. Entonces Jesús, con esa mirada de misericordia, voltea a ver a Pedro. Pedro siente que se le sume el piso y llora amargamente porque negó a su maestro y lo negó por 3 ocasiones, no nada más por una que yo te la narré ahorita. Después se supone que alguien más le dice, alguien que fue al prendimiento de Jesús y que presenció lo de Malco, oye, tú estabas con ellos, estas gentes, no, yo no. Y después la misma sirvienta vuelve a pasar y le dice, oye, tú debes de conocerlo porque eres Galileo también. No, yo ni siquiera lo conozco. Recordemos que esto, la misericordia de Jesús es tan grande que en las contestaciones de Pedro, independientemente de la negación, revisten 2 grandes pecados, de acuerdo al judaísmo. Uno, el jurar el nombre de Dios en vano. Él, al negarlo, no debes de jurarlo ni a favor ni en contra. Y Pedro cayó en esa falta. Y por otra parte, hay otra falta que se le conoce con el nombre de anatema. El anatema quiere decir que tú reniegues de ciertas cosas de tu fe, de tu religión, y en un caso extremo es la separación total de ti dentro de la iglesia. Es distinto a ser excomulgado. Tú actualmente cuando escuchas la palabra excomulgado, quiere decir que no puede tener el alimento eucarístico esa persona por diversas razones que no vamos a mencionar ahorita. Pero cuando tú dices anatema, quiere decir que está expulsado actualmente de la religión cristiana católica. Entonces, lo que este Pedro, independientemente de dar cumplimiento al oráculo de Jesús, cayó en esas faltas, en las faltas de perjurio, como se diría correctamente, y de anatema, y sin embargo, dices tú, ¿cómo es posible que en la misericordia divina ese apóstol, ese discípulo que Jesús lo convierte en la roca sobre la que se sostiene su iglesia,
por misericordia de él, le perdona y gracias al arrepentimiento profundo y honesto de este Pedro, va a poder reivindicar estas graves faltas que de hecho pues lo condujo a esos dos pecados. Entonces es otra gran demostración de la misericordia divina. Pero esto entre paréntesis te lo platico, porque después de estar con Anás, mandan a este Jesús a la casa de Caifás e indebidamente también Caifás lo empieza a sopear, lo empieza a entrevistar, buscando, buscando alguna causa que pudiera argumentarse como válida, porque la decisión que ellos como autoridades religiosas judías habían tomado después de haber vuelto a traer a la vida a Lázaro, de darle muerte a Jesús, argumentando Caifás de que valía más la pena que muriera un hombre y no que se perdiera una nación, estaba decidido ahí la muerte de Jesús. Lo que estaban buscando era cómo poder envolver esta trama, cómo poder sacar adelante este abuso. Y entonces Caifás vuelve a tomar esa iniciativa en el interrogatorio y, y solamente porque sin querer fue orillando a que Jesús hablara de su mesianidad, entonces, porque Jesús no miente en ningún momento, y únicamente aclaró que su mesianidad no era como la de este mundo. De ahí se agarra este Caifás para poder decir, según nos narran los evangelistas, que se rasgó las vestiduras, cosa que también un sumo sacerdote no hacía. Un sumo sacerdote no tenía ese tipo de desplantes, pero lo hizo en un show, valga la expresión, para impresionar a todos y que se adhirieran a su decisión de que qué más necesitamos para condenarlo, es reo de muerte. Pero tengamos en claro que en la casa de Caifás está en la noche y que el Sanedrín no se ha reunido y que cuando se reunió, si es que se reunió, y con los que se hayan reunido, tuvo que haber sido en la mañana y que ya en la mañana, comenzando la mañana, Caifás ya los tenía instruidos para que como borregos ahora sí dijeran, sí, 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 es reo de muerte. Y ahí venía la segunda parte importante de este abuso legal y jurídico, que ahí venía el que los judíos podían dar muerte bajo lapidación, bajo muerte a pedradas o también por degüello, a quien ellos juzgaran dignos de esa muerte. Concretamente estamos hablando de alguien que cometiera sacrilegio, o sea, que hiciera un uso indebido de los de todo lo que es santo, lo que estaba en el templo, o lo que era la Torá, o los libros sagrados, en fin, un abuso en contra de los signos que representaban la divinidad con la cual manejaban el culto a Yahvé Dios, era considerado como un sacrilegio, igual que hoy en nuestros días lo podemos nombrar así, a quien hace un uso indebido de todos los vasos sagrados, de los signos de nuestra parroquia, de un, ¿cómo te diré?, del sagrario, de muchas cosas más, es un sacrilegio. Pero entonces las autoridades religiosas judías pudieron haberle dado muerte. Pero ahí entró el otro factor. Dentro de la trama bien urdida de las autoridades religiosas judías, querían hacer que fuera Roma el que condenara a Jesús y no ellos. Porque tú no lo sabes, quizás porque ya no le damos, ya no lo vemos irrelevante. Pero después
después de la muerte en cruz de Jesús, después de su sepultura y también indebidamente haciendo un espacio en su Shabbat o terminando su Shabbat, se reunió el Sanedrín judío y se reunió para ponerse de acuerdo en cómo iban a explicarle al pueblo lo sucedido con Jesús de Nazaret, cómo iban a presentar las, los motivos de la condena, los motivos de su crucifixión, y para eso sí se reunió el Sanedrín, para poder ponerse de acuerdo, y de ahí surgieron algunas cosas. Recordarás tú, por ejemplo, que la guardia que manda, que le piden las autoridades religiosas judías a Pilato que mandara a custodiar el sepulcro, porque se decía ahí que sus seguidores decían que iba a resucitar, y decían no vaya a ser que se roben el cuerpo y nos quieran hacer creer que resucitó. Entonces, para eso sí estaban violando este, el día del Shabbat, para eso sí se reunió el Sanedrín, para encontrar fórmulas de cómo lavarse las manos ellos legalmente, pudiéramos decir, o religiosamente, y poder justificar sus arbitrariedades que terminaron con la vida de Jesús de Nazaret. Entonces, eso no le ponemos atención, pero te lo doy de tu conocimiento porque fue cierto. Se reunió el Sanedrín después para poder armar toda la serie de inconsistencias y justificaciones de toda su conducta atroz que habían tenido en interrogar y urdirse con las autoridades romanas y de lograr la crucifixión de Jesús. Perdón. Entonces te lo comento todo esto porque nos debe de ubicar bien, repito, en el gran corazón de Jesús, que aún no siendo pecador, aceptó morir como el peor de los pecadores para redimirnos del pecado, y aún a sabiendas de que estaba siendo víctima de abusos, de arbitrariedades, de vejaciones, de salivazos, de bofetadas, de escarnio, de golpes, de azotes, de coronación de espinas, de burla. Todo esto lo soportó por el amor que nos tiene a todos nosotros. Es algo increíble, increíble. Bueno, entonces me he extendido mucho, pero es importante todo esto. Te quiero decir que el proceso que se le siguió también a Jesús ante Pilato, también, como te dije, cayó en muchas irregularidades. También dentro de las costumbres romanas, tenía que ser avisado con anticipación eh, los que iban a participar en ese juicio. Digo juicio, no un interrogatorio. Por otra parte, que tenía que haber un defensor si lo pedía el acusado, y que tenía que haber también una acusación sustentada correctamente, que también era merecedor en un momento dado de una queja no existente, a recibir la misma culpa el que había acusado indebidamente. Por otra parte, tenemos otro detalle. En cierto momento vamos a ver que Herodes, eh, el hijo de Herodes el Grande, con el del mismo nombre, se encontraba vacacionando en Jerusalén, y que Pilato, dentro de las posibilidades, porque Pilato creía en la inocencia de Jesús, entonces una de las oportunidades que vio es que debía de ser juzgado por el procurador de la región de la que pertenecía el judío.
que iba a ser juzgado. En este caso, Jesús, por ser Galileo, estaba bajo la jurisdicción de Herodes, hijo de Herodes el Grande, que se encontraba en Jerusalén. Y entonces Pilato, dentro de sus estrategias y como parte de una de esas 7 visitas que mencionábamos, remite a Jesús con Herodes. Y este Herodes, pues él estaba vacacionando y se la llevó por la suave y es más, le dio gusto ver a Jesús, Rosita, que quería conocerle, quería presenciar algún signo de poder de parte de él, cosa que Jesús no lo hizo, por supuesto, pero que olímpicamente, como dijéramos por ahí, le regresa a Pilato a Jesús. Él no quiso meterse en este proceso ni quiso iniciar un juicio, pero legalmente, de acuerdo a la jurisprudencia romana, debió de haber sido ese Herodes el que hiciera, el que llevara este juicio a realización. Y por otra parte, como te digo, la chusma que estaba leccionada por las autoridades religiosas judías, urdieron todo el plan para darle un tamiz político. Lo que había sido una sentencia arbitraria desde el punto de vista religioso, cambia aquí y se la presentan a Pilato desde un punto de vista político. Y en el fondo, lo que va a determinar la causa de muerte de Jesús es que él se decía el rey de los judíos. Por lo tanto, le convencen a Pilato amañadamente de que si él acepta que haya una persona así, es un adversario del César que no puede ser tolerado. Y si lo permite, quiere decir que él como procurador no es amigo del César ni lo respeta. Entonces, este Pilato cae en ese burdo juego, pero cede a las pretensiones de la chusma mandada por los judíos. Y que además te quiero comentar como un punto aparte, el que dentro de la tradición, te repito que dentro de la tradición debemos de entender las aseveraciones que de boca en boca van pasando de generación en generación. Se habla del sueño que tuvo la esposa de Pilato y que se lo manifestó a Poncio, a su esposo, diciéndole que no se involucrara en el juicio, en juzgar a este Jesús, porque había tenido un sueño muy fuerte, muy feo, pudiéramos decir, por causa de Jesús. Que este Pilato le escucha, pero por las presiones de la chusma enviada por las autoridades religiosas judías, cede, como lo vamos a ver, porque ahorita te estoy hablando a grosso modo de generalidades. Pero esta tradición es interesante porque dentro del cristianismo oriental se tiene un reconocimiento a la que fue esposa de Poncio Pilato y en cierta manera se habla, no te puedo garantizar que sea cierto, pero se habla de que ella se convirtió y que probablemente hasta el mismo Poncio Pilato se convirtió en determinado momento de su vida. Pero eso en la tradición occidental de la iglesia cristiana no se dice nada al respecto. Esto te repito, no te lo puedo asegurar porque lo desconozco, pero se habla de que dentro de las tradiciones del cristianismo oriental se le tiene un lugar especial a Claudia, se llamó Claudia, la esposa de Poncio Pilato, y al mismo Poncio Pilato. Poncio Pilato, por cierto, terminó sus días por el año 36 de la era, de la nueva era. Hubo un episodio muy sangriento en Samaria
en lo cual se le salió de control, pudiéramos decir, a este Poncio Pilato este evento, que los samaritanos se quejaron mucho ante el César, ante Roma, y este Tiberio, que era el César en turno, mandó llamar a este Poncio Pilato para pedirle cuentas, que en el trayecto, en el camino hacia Roma, murió Tiberio y por lo tanto ya no fue necesario que este Poncio Pilato fuera a rendir cuentas. Y se habla por ahí de dos posibilidades. Una, que se fue a la zona de la Galia romana, y que ahí pasó sus últimos tiempos. Hay otra tradición que dice que se suicidó. Repito, no tengo yo la certeza de ninguna de ellas, pero sí me llama la atención el que dentro del cristianismo oriental le tengan una cierta veneración a Poncio y a su esposa. Esto considéralo como algo extraoficial porque no lo tenemos documentado nosotros ni en los evangelios ni en la Sagrada Escritura, que como dijeran, posiblemente pudo haber sido, posiblemente no. Es una hipótesis que no tenemos la certeza total. Bueno, pues con todo esto que te estuve platicando esta noche, te quise dar a conocer, a grosso modo, el por qué debemos de tener nosotros, estudiosos de la Biblia, la claridad de que nuestro Señor y Maestro, el Rey de Reyes, Jesús de Nazaret, no fue objeto de un juicio, sino fue de un interrogatorio y de una conspiración para poder urdir su muerte de acuerdo a las decisiones tomadas de antemano por algunos de los integrantes del Sanedrín y concretamente encabezados por Caifás y eh, secundado por su suegro Anás. Entonces, que esto nos quede claro, porque si ellos después se reunió el Sanedrín eh, para poder justificar sus acciones, esto nos habla que dentro del judaísmo, dentro del pueblo judío, había muchos que no compartieron las razones por las cuales fue muerto Jesús de Nazaret, como un sedicioso, como un adversario del imperio, como un terrorista, valga la expresión político, y nos ubica mejor, pero que para nosotros, de acuerdo a la óptica de los cuatro evangelistas y sobre todo siguiendo mucho lo que nos habla este Juan, sabemos que a fin de cuentas, la entrega de la vida de Jesús en remisión del pecado de todos nosotros fue decisión tomada por Jesús, llevada hasta las últimas consecuencias por él, y fue por cumplir la voluntad de su Padre, que estaba descrita desde tiempo atrás en las Sagradas Escrituras. Hoy no te voy a poner la canción de cierre, discúlpame, porque pues no lo pude componer por estar en las explicaciones y te pido una disculpa. Te invito de todas formas a que des constancia de tu presencia. Le agradecemos muchísimo a Jesús de Nazaret y a su Espíritu Santo el habernos ayudado a entender su misericordia suprema, y te invito a que el próximo martes tengamos la oportunidad de continuar estudiando esta la pasión de Jesús, de la que estamos cada día más enamorados y agradecidos. Te deseo para ti y tu familia una grata semana, que tengas salud, que tengas bienestar, y si Dios nos permite, nos veremos aquí el martes de la próxima semana. Que descanses.